Revisión de la teología de la glosolalia de Charles F. Farnham. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estoy muy contento de que vamos a empezar a ver un resumen, un repaso a lo que es la literatura del bautismo del Espíritu Santo. La literatura concierne a la glosolalia, a lo que es hablar en lenguas. Gloria al Señor. Creo que esto es muy importante por varias razones. Una de ellas es que es histórico. Gloria al Señor. Históricamente vamos a ver lo que es las lenguas, gloria al Señor, dentro del movimiento pentecostal y cómo estas han ido formándose a través de ya los 100 años de Pentecostés. Y también, hermanos, para que también sea más detallista nuestro conocimiento en cuanto lo que es la literatura del bautismo del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, dentro de la historia de Pentecostés, que sea más detallista, porque muchas veces hay mucha ignorancia, hay mucha, gloria al Señor, nos falta muchas veces explicar históricamente la base de nuestra doctrina, gloria al Señor. Yo empezaré con Charles Farnham, gloria al Señor. Puedo ir un poco más atrás, gloria al Señor, hablando también de los avivamientos que hubo, gloria al Señor, también de lo que es los padres apostólicos, gloria al Señor, hasta lo que es el libro de los Hechos y el mismo Señor Jesús. Pero me enfocaré en los primeros 100 años, gloria al Señor, del movimiento pentecostal, empezando desde Charles Farnham, gloria al Señor, para que miremos históricamente y con más detalle lo que es el bautismo del Espíritu Santo, nuestras doctrinas pentecostales, gloria al Señor, para que así tengamos una idea mejor y más general de lo que es esta doctrina tan importante para el movimiento pentecostal. ¿Quién es él y por qué es importante en el pentecostalismo? ¿Quién es Charles Farnham? Gloria al Señor. ¿Y por qué es tan importante de aprender dentro del movimiento pentecostal? Históricamente ven por la teología pentecostal pionera. Gloria al Señor. En 1902, Farnham escribió un breve folleto titulado El bautismo con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Gloria al Señor. The Baptism of the Holy Spirit and Speaking in Tongues. Este folleto describió sus perspectivas teológicas sobre la glosolalia, sobre hablar en lenguas y el papel del Espíritu Santo de Dios. Esta es una persona muy importante dentro del movimiento histórico pentecostal. Otra razón es influencia en el movimiento pentecostal. Las enseñanzas e ideas de Farnham tuvieron una profunda influencia en el movimiento pentecostal temprano, dando forma a sus fundamentos y prácticas teológicas. Quiero decir algo muy importante. El pentecostalismo es una constelación de diferentes prácticas e espiritualidades que se forman en una, gloria al Señor. Y muchas de esas se pueden trazar a una persona, gloria al Señor, en el punto histórico. Pero también entendemos que Charles Farnham, sus enseñanzas, particularmente la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, formó lo que es algo fundamental del corazón de los pentecostales. Gloria al Señor, o lo que le llaman la corona de Pentecostés. Y esta corona de Pentecostés se le conoce esta doctrina como bautismo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, por eso es muy importante conocer a esta persona. Gloria al Señor. Pues como dije, amén, podemos ir más atrás en la historia, también los padres apostólicos que también hablan sobre la glosolalia, pero me enfocaré desde esta persona. Gloria al Señor. Otra razón por la cual es importante conocer a Charles Farnham es por su conexión con líderes posteriores. Gloria al Señor. Él existió enseñando la doctrina del bautismo antes que se formaran las denominaciones pentecostales clásicas. Por eso es muy importante esta persona. En particular, su influencia se puede ver en las creencias de figuras claves como William Joseph Seymour. William Seymour, gloria al Señor, quien dirigió el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, que se considera un evento fundamental en la expansión del pentecostalismo.
William Seymour, que fue el pastor afroamericano de la calle Azusa, del avivamiento de Azusa, hermanos, él fue estudiante de esta persona llamado Charles Farnham, gloria al Señor. Él le enseñó a William Seymour, gloria al Señor, lo que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Algo bien interesante también que vamos a estar viendo también de esta persona, si se estudia más con claridad, es que esta persona no era una persona solamente que leía la Biblia aislado del resto. No, él era un profesor. Él incluso tenía un colegio bíblico, gloria al Señor. Así que esta doctrina no se formó de la nada, sino que se formó dentro del contexto académico y los estudios de un colegio bíblico, gloria al Señor, de Topeka, Kansas, gloria al Señor. Entonces, por eso es muy importante ver a esta figura de Charles Farnham. Glosolalia evidencial, gloria al Señor. Glosolalia evidencial. ¿Por qué es importante ver, gloria al Señor, históricamente lo que es las doctrinas del movimiento pentecostal? Gloria al Señor. Y queremos ver esto que es muy importante para entender el bautismo del Espíritu Santo y a través de la historia de los movimientos pentecostales. La glosolalia evidencial se refiere a la práctica de hablar en lenguas como una manifestación clara y tangible que significa la recepción del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. En otras palabras, cuando alguien habla en lengua, esta era evidencia, esta era una señal de que la persona había recibido y manifestaba claramente, gloria al Señor, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el contexto de la teología pentecostal, este fenómeno es visto como una parte inseparable, gloria al Señor. Históricamente, muchas denominaciones pentecostales siempre han dado a la definición del bautismo del Espíritu Santo esta parte que es las lenguas como señal, como evidencia, gloria al Señor. Gloria al Señor, como parte inseparable del bautismo y sirve como un signo, una señal visible de que la obra del Espíritu Santo dentro de un individuo, gloria al Señor. Déjame dar un poquito de contexto también a Charles Farnham, gloria al Señor. Él era un profesor, un predicador de santidad. Y si estudiamos un poquito de lo que es la santidad, que es muy importante dentro del movimiento pentecostal, la santidad, la evidencia era un amor verdadero, un corazón purificado. Pero él decía, hay una evidencia para la santidad, pero también hay una evidencia para el bautismo del Espíritu Santo, pero que no es subjetivo, no es algo solamente del sentir, sino que es algo visible, algo que se puede ver, es audible, que es audible, que se puede escuchar, y también visible, que se puede ver. Y esta señal es hablar en lenguas. Gloria al Señor. Farnham enfatiza que hablar en lenguas es una parte esencial del bautismo del Espíritu Santo y sirve como evidencia de haber recibido este bautismo. Argumenta que esta evidencia distingue esta experiencia de encuentros espirituales anteriores. Gloria al Señor. Alguien puede decir, hermanos, Dios santificó mi corazón, pero ¿dónde está la evidencia? Hermanos, yo tuve una experiencia con Dios, pero ¿dónde está la evidencia? Pero si yo digo, hermano, he recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia? Hablar en lengua. Entonces, cuando hablaba en lenguas, servía como una evidencia que se podía comprobar que si tal persona había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y como vuelvo a decir, dentro del contexto de él, gloria al Señor, de los 1900, existía el movimiento de santidad, donde se hablaba de la santidad y que la evidencia era un cambio interno del corazón. Pero claro, yo no puedo ver el corazón de las personas, ¿verdad? Yo no puedo ver el corazón de la persona para si verdaderamente esa persona ha recibido el verdadero amor. Por lo tanto, era santa. No podía yo ver eso. Pero ya en el bautismo del Espíritu Santo, él dice, bueno, en ese bautismo, si algo visible que todas las personas pueden conocer. Gloria al Señor. Quiero dar, gloria al Señor, hermanos, esta cita, gloria al Señor,
que de nuestro hermano Charles Farnham, gloria al Señor, en un libro que hizo, una publicación de Everlasting Gospel, el Evangelio Eterno, gloria al Señor. Y esta es que él lo publicó en 1911, página 63, y dice así contextualmente: hay muchas fases de la operación del Espíritu Santo, pero ninguna de ellas te permitirá reclamar el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, no se sigue que nadie tenga el Espíritu Santo a menos que hable en lenguas. Gloria al Señor. Y esto, como le vuelvo a decir, hermano, es muy importante que lo entendamos dentro del contexto histórico también que él estaba, gloria al Señor, donde el movimiento de santidad en los Estados Unidos era un movimiento muy poderoso, y él mismo era un predicador, un profesor de un colegio, un profesor de santidad. Y él hablaba de que aunque la santidad era muy importante, también había otras evidencias, gloria al Señor, de la gracia de Dios. Y este regalo del bautismo del Espíritu Santo tenía una evidencia visible que se puede ver, audible que se puede oír, que se llamaba hablar en lenguas. Gloria al Señor. Lenguas misioneras. Gloria al Señor. Esto es algo muy importante de ver dentro de la historia del movimiento pentecostal. Farnham introdujo el concepto de lenguas misioneras dentro de su teología pentecostal. Según su punto de vista, gloria al Señor, las lenguas misioneras se refieren a la capacidad sobrenatural de hablar otro idioma, especialmente para los misioneros. Gloria al Señor. Hablar idiomas que los misioneros no han aprendido. Gloria al Señor. Este don tiene un propósito especial. ¿Y cuál era ese propósito? Derribar esa barrera de no poder comunicarse con otra persona de otro idioma, gloria al Señor, para así poder evangelizar, gloria al Señor, a esa persona en su idioma que había nacido, gloria al Señor. En otras palabras, dentro de la teología pentecostal temprana, no había un concepto en sí de las lenguas angelicales. Sí existía, ellos sabían que habían lenguas angelicales, pero ellos creían, o por lo menos Charles Farnham enseñaba, que las lenguas eran de naturaleza misionera, de evangelización, gloria al Señor. Entonces, cuando alguien hablaba en lengua dentro del colegio de él quería investigar junto con la comunidad de estudiantes que tenía, gloria al Señor, qué idioma humano estaba hablando la persona para enviar a esa persona a ese país, gloria al Señor. Entonces, si una persona hablaba de un dialecto de alguna parte del continente de África, lo iban a enviar ahí. Si una persona hablaba un idioma o un dialecto de alguna parte del continente de Asia, pues lo iban a enviar ahí, gloria al Señor. Entonces, había esa era la doctrina, gloria al Señor, temprana, gloria al Señor, de esta persona llamado Charles Farnham, gloria al Señor. Cuando llegó el avivamiento de Azusa Street, gloria al Señor, se dieron cuenta de que no era todo solamente hablar lenguas humanas, gloria al Señor, sino que también la Biblia enfatiza también ellos también enfatizaron lo que la Biblia habla sobre las lenguas angelicales, gloria al Señor. O sea que en la mente de Charles Farnham, gloria al Señor, no existía una distinción profunda entre Hechos capítulo 2 y Primera de Corintios capítulo 14. Estoy hablando históricamente. Históricamente Charles Farnham no hace una distinción de las lenguas de Lucas capítulo 2 y de Hechos capítulo 2 y de Primera de Corintios capítulo 14, gloria al Señor, sino que él miraba como una sola tipo de lengua, que solamente eran lenguas humanas, gloria al Señor. Entonces él pensaba, porque él era una persona que esperaba el fin de los tiempos, gloria al Señor, el fin del mundo, el fin del todo, el reino de Dios por venir. Entonces él tenía esa perspectiva, gloria al Señor, de que Cristo venía y para poder evangelizar a todo el mundo, Dios iba a dar lenguas misioneras, lenguas humanas, gloria al Señor, para poder evangelizar a todo el mundo, gloria al Señor.
Y si se lee un poquito, que voy a ver esa literatura, la vamos a ver un poquito más adelante en otros videos, los pentecostales cuando hablan en lenguas, fue una práctica de los primeros pentecostales, intentar de discernir cuál era su lengua para poder ir a ese país a evangelizar. Seguimos con lo que es las lenguas misioneras, gloria al Señor, como las miraron los primeros pentecostales, gloria al Señor. Sí quiero decir que también los pentecostales, esto de las lenguas como misiones, como una señal para evangelizar a las naciones, todavía existe dentro del movimiento pentecostal, o sea que no ha muerto, gloria al Señor. Lo que sí ahora los pentecostales entendemos es que no toda la persona que habla en lenguas significa necesariamente que está hablando un idioma humano, sino que entienden que dentro del contexto de Hechos de los Apóstoles y dentro del contexto del apóstol Pablo, gloria al Señor, hay distintivas, gloria al Señor, donde Hechos 2 se habla de lenguas humanas, mientras que de Primera de Corintios capítulo 14 ya se habla de lenguas angelicales, gloria al Señor. Pero las lenguas como misiones, todavía hay un sabor de ello dentro de la teología pentecostal contemporánea, gloria al Señor, que eso lo estaremos viendo conforme vayamos viendo más la literatura, gloria al Señor, del bautismo del Espíritu Santo históricamente dentro del pentecostalismo. Pero mire lo que dijo Charles Farnham en The Everlasting Gospel, gloria al Señor. Él dijo así, para que tengamos una idea de cómo él enseñaba. Dice: un predicador bautista le dijo a un amigo mío: ahora no te vuelvas loco por esto. He ido a la universidad y sé que es imposible que alguien hable en otros idiomas, a menos que los haya aprendido. Uno de los amigos de Charles Farnham era un profesor de un colegio, gloria al Señor, de un colegio, de un instituto bíblico. Y él empezó a enseñar, y una persona está hablando con un bautista, y el bautista le dijo: ¿sabes qué? Es imposible que una persona solamente hable en otro idioma. Tiene que ir a la universidad, tiene que aprenderlo. Y mire lo que dice Charles Farnham a esta persona: reté a ese predicador a que viniera a mi escuela solo por una semana. Esto es algo muy importante, porque si usted lee la historia de Charles Farnham, él era, como vuelvo a decir, un profesor de un colegio, de un instituto bíblico, gloria al Señor. O sea que él no era una persona ignorante, ¿verdad? No era una persona conocedora de la Biblia. Y él, como profesor, cuando enseñaba a sus estudiantes, muchos de ellos hablaban en lenguas. Y ellos todos juntos, esto ya es un poquito más de historia, ellos todos juntos se reunieron para orar por el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Así que estaremos viendo un poquito más de esto, gloria al Señor. Hermenéutica bíblica, gloria al Señor. Hermenéutica bíblica, perdón, aleluya. Farnham adoptó un enfoque hermenéutico arraigado en el literalismo bíblico, gloria al Señor. Esto es algo muy importante que se entienda dentro de la cosmovisión del mundo pentecostal, gloria al Señor. Este enfoque implica interpretar las escrituras de una forma directa y literal, tomando las palabras y los eventos descritos en la Biblia al pie de la letra. Farnham creía que la Biblia debe entenderse tal como está escrita. Déjeme dar un poquito de contexto histórico también. Acordemos que son los 1900, gloria al Señor. Y lo que está ocurriendo es que muchas iglesias están perdiendo el fervor por el Señor Jesús. Entonces, el movimiento de santidad estaba creciendo de vuelta, estaba avivándose dentro de los Estados Unidos. Entonces, en esta expectativa de querer defender la palabra de Dios, porque ya empezaban las personas en los colegios bíblicos y en otras y grandes intelectuales a decir que Jesús no existía, a decir de que la Biblia había pasado de moda, gloria al Señor. Entonces él tomó un método de tomar todo lo que dice la Biblia totalmente literal, gloria al Señor. Y esto pues
causó algo bueno, como por ejemplo el buscar de Dios para que los enfermos fueran sanados, pero también creo que si lo vemos históricamente, también hay partes malas también de tomar la Biblia completamente literal y no tomar el contexto también de la Biblia. Pero algo bueno de este método, gloria al Señor, es que ellos no rechazaron la Biblia, no dijeron, no, Jesús, lo que dice la Biblia que Jesús hizo, esto es real. No hay que simbolizarlo, no hay que darle un sabor solamente ético, no solamente decir que esta es una metáfora, sino que cuando la Biblia dice que Jesús sanaba, esto es literal. Cuando la Biblia dice que hablaban en lenguas, esto es literal, gloria al Señor. La hermenéutica de literalismo de Farham jugó un papel importante en la formación de sus puntos de vista teológicos, gloria al Señor, particularmente en áreas como la glosolalia evidencial y las lenguas misioneras. Él creía que los relatos bíblicos de hablar en lenguas y las manifestaciones del Espíritu Santo no eran metáforas, no eran alegorías, gloria al Señor, sino eventos reales que deberían continuar ocurriendo en la vida de los creyentes. Cuando él leía la Biblia, de que el Espíritu sanó, de que el Espíritu hacía que alguien hablaba en lenguas, de que alguien danzaba en el Espíritu, que alguien manifestaba la obra del Espíritu audiblemente, él decía, esto es algo real, esto no es una metáfora, esto no es un símbolo, esto no es una alegoría, gloria al Señor. Y como vuelvo a decir, dentro del contexto histórico, muchas personas estaban empezando a rechazar la Biblia y decir, bueno, vamos a simbolizarlo todo. No sabemos si el Espíritu de Dios realmente, si Jesús realmente sanó o no, sino que lo vamos a tomar más como un símbolo, gloria al Señor. Y si se ve lo que es los reformadores protestantes, gloria al Señor, los padres de la reforma, muchos de ellos adoptaron en simbolizar muchas cosas de la vida de Jesús y de la iglesia, gloria al Señor, sino que se enfocaron mucho en los escritos del apóstol Pablo, gloria al Señor, donde no se hablaba de muchos milagros, sino que se hablaba más de cosas éticas y prácticas, gloria al Señor. Y ya los evangelios y libros de los hechos lo tomaban más como algo simbólico. Cuando hablaban de sanidad, ellos decían, bueno, sanidad en el sentido de que vamos a ser un doctor y que vamos a ir a sanar a las personas, pero no en el sentido de que el Espíritu Santo de Dios me use a mí para que alguien sea sano. Entonces lo simbolizaban, gloria al Señor. Pero algo bueno que hizo Charles Farham, que ayudó mucho al pentecostalismo y a crecer globalmente, ahora ya estamos más de 100 años y hemos crecido por todo el mundo, gloria al Señor. ¿Por qué? Por esta hermenéutica simple de creer lo que Dios dice, que si Dios sana, hay que creer que Dios sana y Dios lo puede seguir haciendo como lo hizo allá en el tiempo bíblico, también lo puede hacer ahora, gloria al Señor. Entonces, esto es algo de la hermenéutica bíblica que él utilizó, que es base del ADN del pentecostalismo. Hechos de los apóstoles, gloria al Señor. Miren qué importante lo que Charles Farham enseñó de Hechos de los apóstoles. Estamos, como vuelvo a decir, hermanos, vuelvo a recalcar, amén. Estamos viendo el pentecostalismo histórico, gloria al Señor, de cómo el movimiento pentecostal se fue formando y su doctrina, gloria al Señor, no fue hecho de la nada, sino que fue hecho, perdón, no es que fue hecho, fue formado dentro del contexto de muchos cristianos, gloria al Señor, que también quiero dar más de eso, más profundo en otros videos, en el contexto de personas que eran profesores bíblicos como Charles Farham y como otros que eran personas que enseñaban, eran profesores de la Biblia. Muchas veces hay personas que me han dicho a mí, yo creo que los pentecostales, la mayoría son personas ignorantes, me han dicho. Lastimosamente hay muchas personas que quieren vivir en ignorancia, pero históricamente siempre ha habido personas que aman la Biblia y que estudian profundamente y que hablan con seriedad, gloria al Señor. Es muy importante, hermanos, que vayamos a un instituto bíblico o no. Ese no es el problema. El problema es que se tome la Biblia en serio y que se estudie la Biblia, y cuando hablemos de nuestras doctrinas, las hablemos con base a la santa palabra de Dios. Pero mire lo que dijo Charles Farham de Hechos de los Apóstoles, un libro tan importante dentro del ADN de lo que es el movimiento pentecostal.
La interpretación literal de Farnham de Hechos apoyó sus puntos de vista teológicos de varias maneras. Miren, en tres formas que ayudó el libro de Hechos de los Apóstoles. Reforzó su creencia de que hablar en lenguas era una evidencia tangible y continua del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Algo que tal vez no lo puse en este video, pero lo voy a mencionar, es que en el colegio bíblico que él tenía, él le dijo a sus alumnos: quiero que ustedes lean el libro de Hechos de los Apóstoles, quiero que lo estudien profundamente, con comentarios y todos, y después, y estudien y me respondan esta pregunta: ¿cuál es la señal del bautismo del Espíritu Santo de Dios? Dice que él se fue, creo que fue por 1 mes o 2 meses, y cuando regresó a su clase les preguntó: ok, ustedes han leído la Biblia, han leído el libro de Hechos de los Apóstoles, y ustedes, todos mis estudiantes, que eran más de 30, les dijo: ¿qué ustedes descubrieron que la Biblia enseña que es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? Y todos ellos dijeron: la lengua, el hablar en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. O sea que el libro de Hechos de los Apóstoles era lo que reforzaba su creencia de que hablar en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y eso, desde la historia del movimiento pentecostal, ha sido así, gloria al Señor. Siempre se usan los escritos de Lucas para comprobar que las lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. 2. Proporcionó una base para su concepto de lenguas misioneras, ya que consideró que la capacidad sobrenatural de hablar en idiomas no aprendidos era consistente con los relatos literales de los hechos. Entonces él creía que las lenguas eran para evangelizar al mundo. Los pentecostales en general sí creen que las lenguas es una señal de nuestra evangelización al mundo, pero que no necesariamente las lenguas se van a utilizar para evangelizar. Déjeme explicar. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sí se habla que las lenguas sirvieron para que la gente dijera: wow, están hablando las maravillas de Dios. Pero después de hablar en lenguas, Pedro les predica. O sea que no es solamente hablar en lenguas y que alguien escuche y diga: ok, recibe el mensaje en mi idioma, a través de algo sobrenatural. También es necesario la predicación. Y a través del libro de los Hechos no vemos que necesariamente alguien hablaba en lenguas para poder evangelizar a alguien. Gloria al Señor. Muchas veces hablaban en lenguas, pero no necesariamente era para evangelizar a alguien. Aunque sí las lenguas están relacionadas con la evangelización. Eso un poquito más adelante. Gloria al Señor. Reforzó su rechazo al cesacionismo al afirmar que las manifestaciones del Espíritu Santo no se limitaron a la era apostólica, sino que deberían continuar a lo largo de la historia. Gloria al Señor. Acordémonos que para aquel entonces, hermanos, había manifestaciones del Espíritu, pero no era algo general dentro de todo el movimiento protestante. Gloria al Señor, de aquel entonces. Mientras que se entendía que la iglesia no había muerto. La iglesia que necesitó el poder junto con los apóstoles, también ahora la necesitaba. Y como vuelvo a decir, si estudiamos Hechos de los Apóstoles, es un libro muy importante para entender el ADN del movimiento pentecostal. Avivamiento de los últimos días. Charles Farnham creía mucho en los últimos días, aunque quiero también decir que en el contexto de la vida de Charles Farnham, muchos movimientos de santidad creían en los últimos días, que estaban a punto de recibir al Señor. Gloria al Señor. Y la teología de Farnham está estrechamente relacionada con el concepto del avivamiento de los últimos días, que se refiere a un despertar espiritual, gloria al Señor, y derramamiento del Espíritu Santo que ocurre en los últimos días, gloria al Señor, en los últimos tiempos. El énfasis de Farnham, gloria al Señor, en la glosolalia evidencial, las lenguas misioneras y la obra continua del Espíritu Santo se alinea, gloria al Señor, con la anticipación de un avivamiento antes del regreso de Cristo, gloria al Señor. Históricamente, amén, esto era muy importante, gloria al Señor.
ellos usaban, los primeros pentecostales, una metáfora que se llama lluvia tardía. Gloria al Señor. Hasta hay alabanzas, ¿verdad? Hay una alabanza que dice: es la lluvia tardía, es la lluvia de gozo, preparada para el pueblo del Señor. Derrama tu lluvia. Yo sé que en Centroamérica se habla, hay alabanzas de la lluvia tardía, de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esta metáfora la usaré más adelante en otros videos para hablar del bautismo. Gloria al Señor. Pero la creencia de Farnham en la restauración de la glosolalia y el derramamiento del Espíritu Santo se interpreta como un cumplimiento de la profecía de Joel, que se cita en Hechos 2. ¿Qué dijo Joel? En los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces ellos decían, bueno, el movimiento de santidad y las iglesias están despertando a la santidad de Dios, están despertando a amar a Dios con todo el corazón. Necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo porque ya se acerca el fin. Y eso era el que, el hablar en lenguas, que marcaron la señal de los últimos días y el inminente regreso de Cristo. Esto es algo gran parte del ADN de los pentecostales. El Cristo viene, gloria al Señor. El evangelio completo, ¿verdad? Jesús el Salvador, Jesús el santificador, Jesús quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, Jesús el sanador y Jesús el Rey que viene. Los 3 puntos teológicos principales de Farnham en sus escritos. 3, gloria al Señor. Que la lengua, el hablar en lenguas, la glosolalia, es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Número 2, las lenguas misioneras, que las lenguas servían para evangelizar todo el mundo antes que Cristo regresara a la tierra. Y número 3, la hermenéutica bíblica literal que usaba Charles Farnham. Estas 3 cosas son importantes porque siempre han estado dentro del movimiento pentecostal, gloria al Señor. Que la glosolalia es la evidencia del bautismo, gloria al Señor. Que las lenguas misioneras siempre han existido y se ha reconocido que las lenguas, que el día de Pentecostés es gloria al Señor, es una manifestación de la evangelización de todo el mundo, gloria al Señor. Y también lo literal, gloria al Señor, que él utilizaba del libro de los Hechos es algo que siempre ha estado dentro del ADN del movimiento pentecostal. ¿Cómo diferencia Farnham entre la glosolalia y otras experiencias espirituales? Algo importante, gloria al Señor, que se miraban señales o evidencia de que alguien recibía a Cristo, gloria al Señor, pero que era diferente porque era visible y audible, gloria al Señor. O sea, se podía ver y se podía escuchar esta evidencia. Esto es muy diferente a decir, recibí a Cristo hace una semana. Pero ¿cuál es la evidencia? O he recibido la santificación, pero ¿cuál es la evidencia? Las lenguas, la glosolalia era una evidencia que se podía comprobar que una persona había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta era una gran diferencia entre la glosolalia y otras experiencias espirituales. ¿Cómo interpreta Farnham los eventos de Pentecostés en Hechos 2? Déjeme decirle que él lo miraba como un plano, como un molde para la iglesia de Dios. Así como la iglesia apostólica habló en lenguas y manifestó el bautismo del Espíritu Santo a través de las lenguas, así también tenía que hacerlo la iglesia. También, gloria al Señor, era para poder, para que la evidencia que existiera ahora en este tiempo contemporáneo, ahora en nuestros tiempos, se pudiera ser evidenciada, gloria al Señor. O sea, pudiéramos decir, ¿por qué usted sabe que es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, yo sé que lo es porque lo dice la Biblia, gloria al Señor. O sea que era una forma de discernir, gloria al Señor. Hechos 2 era una forma de discernir si la iglesia estaba marchando bien para encontrarse con su Señor. Porque Hechos dice que las lenguas es una manifestación, el bautismo del Espíritu Santo es una manifestación de los últimos días. Entonces, si queremos discernir quién está marchando hacia recibir al Señor, gloria al Señor, era a través de Hechos capítulo 2.
Y también con relación, gloria al Señor, a otras, gloria al Señor, experiencias. Si alguien decía, hermano, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo usted sabe? No, por tal cosa. Bueno, ¿sabe qué? Si no es conforme a la Biblia, no se puede ser así. Entonces era un molde, gloria al Señor, para describir la iglesia. Aunque hay que ser claro que también está Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, ¿verdad? Muchos pasajes de Hechos que nos revela lo que es la naturaleza de las lenguas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estoy muy contento, hermanos, de que hayamos visto lo que es un repaso, un resumen de la literatura del bautismo del Espíritu Santo históricamente dentro del movimiento pentecostal. Gloria al Señor. Así que vimos a Charles Farnham, gloria al Señor, un profesor, gloria al Señor, un predicador del movimiento de santidad, y el contexto en el cual él vivía. Vivía en un momento que se esperaba el regreso inminente de Cristo, gloria al Señor, donde se esperaba que la iglesia despertara y viviera en santidad, donde se esperaba, gloria al Señor, amén, la manifestación gloriosa de Cristo. Y vemos de que lo que él enseñó sobre las lenguas, sobre lo que él enseñó sobre el bautismo del Espíritu Santo y cómo estas fundamentos han permanecido dentro del movimiento pentecostal. Reflexionemos, gloria al Señor, hermanos, en lo que acaba de decir conforme a Charles Farnham, gloria al Señor. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que sea de bendición este video. Si quiere usted, amén, comprar la literatura, The Everlasting Gospel, lo que él enseñó sobre el bautismo del Espíritu Santo, todo está disponible para comprarlo en Amazon, gloria al Señor. Y podemos comprar esta literatura, está en inglés, hermano. La compra, gloria al Señor, amén, la lee y puede usted, amén, ver históricamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo dentro del movimiento pentecostal. Y estaré dando repaso a otras literaturas de otros maestros pentecostales, teólogos pentecostales, concierne al bautismo del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Por favor, presione me gusta a este video y comparta este video e informémonos de nuestra identidad pentecostal. Que el Señor les bendiga.